Pues ya estamos de vuelta aquí en el estudio hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ya en esta etapa del programa. Nos quedamos ahí, Consuelo. Sí, Pedro, yo diría que es muy importante pensar en la legitimidad que han ganado estos derechos en los últimos 20 años, pero estamos hablando solo de 20 años, entonces en la historia pues te imaginarás que eso es nada, una línea, ¿no? Realmente en 94, en la Conferencia del Cairo de Población y Desarrollo, la tercera Conferencia de Población y Desarrollo, fue cuando por primera vez se le dio a los derechos reproductivos, no a los sexuales, una dimensión, una altura, digamos, en un documento como este. Y por supuesto que los gobiernos que lo firmaron, entre ellos el de México, 183 países del mundo, se comprometieron a tomar las medidas y establecer las políticas necesarias para instrumentar esos acuerdos. Pero, ¿cuáles eran los acuerdos? Porque es muy importante que lo repitas. Básicamente el tema se centró en que la población no se va a seguir controlando imponiéndole a las mujeres, que somos quienes parimos, métodos anticonceptivos sin su consentimiento o a través de la coerción. Se dieron cuenta estos poderes mundiales que se reunieron, bueno, que terminan reuniéndose en Naciones Unidas, que las mujeres que tienen acceso a la educación y que están empoderadas, que es una palabra un poco extraña para el español, toman la decisión de tener menos hijos, de tener pocos hijos. Y por lo tanto se planteó un cambio sustancial, un cambio real, un giro radical en las políticas de población. En el sentido de que los servicios de salud sexual y reproductiva tenían que tomar en cuenta las opiniones de las mujeres y no podían seguir imponiendo y dar toda la información necesaria para que ellas tomaran sus decisiones y ejercieran sus derechos reproductivos. Se me estaba ocurriendo una cosa a la que escuchaba Consuelo y no sé, José, ¿qué opinarás? ¿Por qué esta correlación entre mayor empoderamiento, digamos, y menor tendencia a la reproducción, que por lo visto se descubre o se confirma en las mujeres, no necesariamente está presente también en la agenda de los hombres? Bueno, pues yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Toda esta es romper el esquema precisamente de que si las mujeres tenían esta parte de lo privado y lo reproductivo, ahora a la entrada de la educación, la entrada de la economía, permite también tener esta otra opción, ¿no? Y en el caso de los hombres, en un sentido, pues te afectaba económicamente, ¿no? Dice, eran más hijos, pues, ¿no? Pero también había un esquema de en otras épocas previas había que tener a la mujer como la escopeta, ¿no? Cargada ahí en la esquina, y hay una esquina, ¿no? De alguna manera. Frase, sí. Entonces, en este sentido también te ubicaba también de que teniendo hijos, 12 o 13 como se tenían, pues siempre iba a estar embarazada y tampoco iba a haber infidelidad ni nada. Esto era una parte del machismo en otra época, ¿no? Entonces yo creo que eso también no te hace cuestionar la posibilidad de que se tenga menor. La situación también, la economía es lo que también viene a que los hombres nos metamos en la parte reproductiva. Pero ahí también ha habido condiciones importantes en cuanto a si lo reproductivo nos incluye a los varones o no, ¿no? El mismo tema reproductivo y los derechos reproductivos ha sido complejo. Sí, a ver hasta dónde los hombres entramos, o sea, es una situación de las mujeres. Y eso también es importante. Por eso también cuando se habla de derechos reproductivos, no se habla tanto de derechos sexuales, aunque a veces lo incluye Cairo, pero entonces se ha tratado de trabajar los derechos sexuales, para que entonces desde los derechos sexuales sí los hombres nos sentimos más involucrados, ¿no? Y también entonces involucran también los jóvenes y todo, porque si no el reproductivo quedaba muy ligado a estas mujeres y a mujeres ya adultas, digamos. ¿Y cuáles son los derechos sexuales? Nada más como para que el público que nos está viendo tenga claro. ¿Cuáles son los derechos sexuales? Los sexuales no reproductivos. Claro, pero ¿cuál es un derecho sexual básico? El derecho al placer. El derecho al placer. El derecho a las fantasías, lo que llegar. El derecho al placer. El derecho al placer, es decir, sexual. A tener un placer sexual sin tener que ligarlo a la reproducción. El derecho a que las mujeres puedan gozar de su vida sexual sin que se sientan culpables, sin que estén haciendo algo malo, sino precisamente como parte de su disfrute, ¿no? Sí, una pregunta es, ¿cómo la República Laica idealmente ayuda a esos derechos? ¿Cómo le hace? ¿Qué nos sirve? ¿No? Porque para mí es más o menos algo que debería de ser obvio, sí, pero yo creo que hay que irlo explicando para que precisamente quede claro. Yo lo pondría en la palabra ser tu propio sujeto de moral, por ejemplo, ¿no? Sujeto de derecho y por lo tanto con tu propia moral. Eso creo que es muy importante dentro de esto que tú planteas, ¿no? La garantía de la libertad de conciencia y el tema este que es decir, este tema de lo íntimo, que son decisiones íntimas
personales, digamos, y que no deberían ser, el Estado no debería meterse en esto, y a menos que se esté afectando a terceros, pero el tema de la libertad de conciencia a mí me parece central en todo esto, porque con la libertad de conciencia, con el ejercicio de esa libertad, de esa convicción interna de que estás actuando de acuerdo con esa conciencia, pues puedes disfrutar de la sexualidad sin temor a un castigo divino. La educación sexual a los jóvenes. Claro, que para llegar a tu propia autoridad moral. Para mí esto que hablas de la conciencia lleva que seas tu propia autoridad moral, que no tengas otras opciones que te digan cómo tiene que ser tu moral en el caso de la sexualidad, a través, como tú lo planteas, de la educación sexual, que ha sido otra lucha y otra situación en la misma Secretaría de Educación Pública. Esto que ha costado muchísimo trabajo entrar con la educación sexual en las escuelas. ¿Por qué las religiones no quieren que los niños tengan educación sexual? Por ejemplo. Es que es absurdo, porque cuando te das cuenta de las incongruencias que hay al interior, y yo hablo de la Iglesia Católica nuevamente, ¿por qué no quieres que los niños tengan educación sexual para que se puedan defender del abuso sexual, por ejemplo? Pero ahora que hablas del tema de la educación sexual, a mí me parece que es central el tema del cambio cultural. Es un reto que tenemos para que el ejercicio de los derechos de las mujeres sea efectivo en la República Laica, porque la República Laica nos establece las condiciones imprescindibles para poderlos ejercer, pero necesitamos que esas condiciones que se establecen en lo normativo, en las políticas, en algunos mecanismos, en las vías, realmente se incorpore, se meta en la cultura. Exacto, y que se tenga esa perspectiva. Porque, por ejemplo, fíjate, los libros digamos, la educación sexual después de Cairo y después de Beijing entraron en formación cívica y ética, que eso es muy importante, es de los mayores logros porque lo cambiaron después, siguiendo estas consideraciones que hubo en Cairo y Beijing, cambiaron y ya no están en biología exclusivamente o en ciencias, se metieron a formación ética y cívica. Ahora, ¿desde dónde se plantea? Aquí deberíamos aprovechar estos resquicios para poder entrarle desde la laicidad, porque ¿por qué están en formación ética y cívica? Porque son derechos, porque son parte de la ciudadanía, son parte de lo que los jóvenes deben de exigir como su sexualidad como un derecho. Es un cambio importante. Yo los escuchaba y pensaba de nuevo en dónde podríamos, digamos, encontrar un ejemplo simbólico que encierre la reflexión. Pienso de nuevo en otras latitudes, en otras religiones y en sus versiones fundamentalistas, para no descalificar a la religión. El tema de la infibulación femenina. ¿Cuál es el sentido de esa práctica de hacer una incisión física a las niñas en, digamos, sus órganos sexuales, en este caso, digámoslo así, precisamente que no sientan placer? Precisamente, que no sientan placer. Es decir, es una medida que no neutraliza sus capacidades reproductivas, pero que les inhibe la posibilidad de disfrutar una relación sexual. Bueno, me parece que ahí tenemos de nuevo un claro ejemplo de lo que una república laica no permite que suceda. Es decir, una práctica como esa en una república laica, además construida bajo la base de los derechos a la integridad física, a la salud, etcétera, impediría una práctica de esta naturaleza, ¿no? Tenemos 2 minutos, así que 1 minuto cada quien para decirnos lo que quieren decir al respecto, ¿no? Aprovechar todos los espacios para que se entienda y se comprenda los beneficios que trae para la vida y la felicidad la República Laica. Yo creo que la República Laica es algo de lo cual no hemos tenido la oportunidad de introyectarla, ¿no? De internalizarla. Y creo que esa es una parte que nos toca, ¿no? Como profesionales, tratar de trabajar en esto para que las nuevas generaciones realmente lo logren y puedan vivir desde la soberanía, desde la autonomía, desde la propia autoridad moral, y que esto no implique, pueden ser religiosos, pero que no implique que eso logre impactar sobre su propia actitud, sus emociones, el amor y el placer, porque ese es un punto importante, el derecho al placer. Pues no sé, Roberto, si tú estás de acuerdo, pero creo que esto que ustedes plantean al final es uno de los objetivos de tener este espacio aquí en TV UNAM, este programa, en el que le agradecemos mucho que nos acompañe edición tras edición. Esta ha sido la parte principal del programa. Vamos a un corte y regresamos únicamente aquí al foro para nuestras conclusiones con Roberto Blancarte y Pedro Salazar. Y gracias a nuestros invitados. Por supuesto, gracias. Gracias a ustedes. Pues estamos en las conclusiones de República Laica y la mujer, República Laica y las mujeres. Tengo la impresión, Pedro, de que se nos quedó nuevamente muchísimos temas fuera, que apenas tocamos el asunto
y hay muchísimo más Pues que es decir, es un tema muy rico, es un tema que como se vio en la discusión tiene muchas aristas para entrarle. Tiene que Es ver decir, con más de la mitad de la población del mundo para empezar, ¿no? y con Porque- todas las religiones, que es la Así parte es, interesante, así es. porque bueno, no sé si todas, pero con las religiones mayoritarias, Así digamos, es. tienen, digamos, algo que decir sobre el rol de las mujeres, y me parece que esa es, digamos, la primera conclusión del programa, a mi juicio, es decir, el rol que las religiones esperan que cumplan las mujeres en la sociedad, y frente a lo cual entonces se despliega la necesidad de separar la religión del Estado y de que sea el Estado la entidad que ofrece una serie de garantías a los derechos de las mujeres. Porque una cosa es lo que las religiones imponían como criterios, como normas, como valores hace 2000 años, donde en efecto pues eran sociedades de agricultores, de pastores, en donde pues ciertos valores parecían naturales y sin embargo, bueno, la sociedad ha evolucionado muchísimo, las mujeres tienen otro papel en nuestra sociedad y como quererlas forzar Bueno. a que cumplan el mismo papel es un poco ridículo, ¿no? Bueno, pero esa es la parte que a mí me pareció más interesante y sobre la cual insistió mucho Consuelo, sobre todo. Sí. El dato de que, a pesar de esas transformaciones en la realidad, en las instituciones, etcétera, la pretensión de las iglesias sigue siendo más o menos la misma. Y creo que ese es un así. desfase muy interesante, ¿no? Y desafortunadamente parecería que alguna parte de la sociedad parecería seguirlo con enormes contradicciones. Te contaba que el otro día estaba en una misa, en un matrimonio, una ceremonia religiosa, y frente a una mujer que es profesionista le estaban diciendo en una parte de una lectura que tenía que ser sumisa y quedarse en su casa y no sé qué, no tenía nada que ver con su vida, ¿no? Pues yo creo que ahí está el punto y creo que en una de las dimensiones en las cuales todas estas contradicciones se presentan con mayor fuerza y fue uno de los ejes inevitables del programa, es el de la sexualidad de nuevo. Así es. El de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, las pretensiones de las iglesias y la, digamos, evolución social en la materia. Pero bueno, seguramente este tema nos va a dar para otros programas, Así es. Roberto. Porque Sí, ha sido un porque yo programa creo que la República Laica tiene mucho más que decir. Nos falta escudriñar todavía cuáles son todos estos elementos que en la República Laica hacen posible esas libertades. Como irlas desglosando para que para las propias mujeres tengan muy claro o cada vez más claro cuáles son esas precisamente libertades que les permiten. Bueno, pues ya tiene ahí, tenemos toda una agenda para más programas de República Laica. Gracias por habernos acompañado a Roberto Blancarte y a Pedro Salazar acá en este espacio de TV UNAM. Lo vemos la próxima semana.